Hermanos en el Señor, mientras las clases pasan ahí a cada uno de sus aposentos, vamos a orar al Señor. Les saludo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor se glorifique en este día, en cada una de las clases. Así que vamos a orar de la presencia del Señor. Padre Santo, Señor, en esta hora te honramos. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Señor, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que ha estado en esta mañana, Señor. Bendecimos tu gran y glorioso nombre, Señor, por ello. Gracias por este sol, Señor, que nos alumbra. Gracias porque usted, Señor, es misericordioso, Señor. Y queremos darte la honra, la gloria que merece siempre el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, acompañe esta clase, Señor, y también a cada una de las otras, Señor, para que usted sea revelándonos, Señor, y podamos ver cada vez más gloriosamente a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en esta hora, y te pedimos todo esto en el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy día vamos a ver la cena del Señor. No sale la imagen porque, bueno, ahí tuvimos unos pequeños problemas, espero que las demás pueda salir. Unos pequeños problemas técnicos ahí en el computador, pero se entiende la idea, ¿cierto? Amén. La cena del Señor vamos a verla, y en la siguiente diapositiva vamos a ver como índice. ¡Ay, se ve! En esta diapositiva, hermanos, vamos a ver qué es lo que el pasaje bíblico donde nos vamos a basar en esta mañana, que va a estar en 1 Corintios, capítulo 11, del 23 al 33, para que tenga ahí su Biblia abierta. Pero vamos a ver también una pequeña introducción, una pregunta que vamos a hacer también a cada uno de nuestros hermanos. Y vamos a ver también la historia que hay detrás de la mesa del Señor. Vamos a ver cómo es que llegamos a ese momento cúlmine tan glorioso que nos indica el Señor en su palabra. Y también vamos a ver cómo Jesucristo, el Señor, ha redefinido la Pascua. Ya, la Pascua judía, porque ya no se toma de la misma forma que lo hacían los judíos en la época de Moisés, ¿cierto? Y luego vamos a ver la parte práctica, una vez que ya vamos a cimentar las partes como doctrinales de la enseñanza. Vamos a ver cómo debemos participar en la cena del Señor. ¿Quiénes son los que debiesen participar en la cena? También vamos a ver un momento para poder examinarnos a nosotros mismos en el momento que pasamos aquí adelante y tomamos la cena del Señor. Algunos obstáculos que también existen, algunos de ellos espirituales, algunos de ellos también que nos colocamos nosotros mismos, en cuanto a la cena del Señor, y también los beneficios de la cena del Señor. ¿Amén? Ese es un poco el panorama general. En la siguiente diapositiva vamos a ir inmediatamente al pasaje bíblico y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor. 1 Corintios 11, del 23 al 34, dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. La siguiente diapositiva, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Esa es la palabra donde vamos a estar meditando en esta mañana. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Eso. Súper bien. La pregunta, hermanos, es si Jesús sabía que esta sería su última comida con sus discípulos antes de morir, ¿por qué es que entonces el Señor Jesús escogió precisamente la celebración de la Pascua para instituir la cena? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Se anima? ¿Sí? ¿Por qué Jesús escogió precisamente la celebración de la Pascua para instituir la cena del Señor? ¿Alguien se anima? Para romper el hielo, ¿cierto? Ahí. Vamos a ir, tres hermanos que el Señor bendiga, hermana Pamela. Entiendo que cuando salieron de Egipto hubo una cena. Ellos están rememorando esa salida. Y Jesucristo les está diciendo que ahora Él va a hacer el sacrificio. Por eso cogió la Pascua. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana. Sí, también hay que recordar que la masa que sacaron de Egipto no tenía levadura. Entonces la Biblia aparece varias veces de que el pan, que significa el cuerpo de Cristo, y al tomarlo indignamente, ese pan tiene que ser sin levadura, es decir, sin pecado, sin falta, de estar lo más limpio posible. Y el vino representa el Espíritu de Dios que tomamos siempre, todos los días, y viene a través de la palabra del Señor. Algo así. Amén. Interesante también el punto de vista de nuestro hermano. Mi hermano también. Amén. Yo creo que el Señor escogió ese día porque, claro, efectivamente se celebraba la liberación del pueblo de Egipto de la esclavitud de Israel. Y creo yo que Él lo hace con la intención de que después podamos recordar que Él es el que realmente liberta al hombre del pecado. Muchas gracias a cada uno de nuestros hermanos participantes. No tengo premio ahora, pero se los debo. De hecho, le debí el chocolate hace bastante tiempo. Habían estado mal acostumbrados con otro hermano. Sí, no, está bien, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su participación. Y sí, hay mucho simbolismo con respecto a esto, ¿ya? Porque no fue coincidencia, sino que fue algo que el Señor ya venía preparado desde mucho antes, desde cientos de años antes. Y justamente en esta mañana, amados hermanos, vamos a ver cómo es que la cena del Señor no comenzó en el lugar donde estaban reunidos los discípulos con Jesús, sino que comenzó mucho antes, cuando Dios ordenó el sacrificio de un cordero en Egipto. La siguiente lámina, por favor. Bien, ahí vamos a ver un pasaje bíblico que justamente de los que mencionaron nuestros hermanos también, que está en Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 7, luego saltamos
del 11 al 13 y terminamos con el 46. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel, está hablando el Señor por medio de Moisés, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Acá el Señor, por medio de Moisés, le está hablando al pueblo de Israel que está en Egipto. Ese es el contexto. Está ahí como esclavo de Egipto. Entonces le ordena tomar este cordero por familia. Verso 4 dice: mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Se da cuenta que ya vislumbramos la imagen del cordero, ¿cierto? Que iba a ser sacrificado. Y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Acá habla justamente de ese sacrificio de ese cordero. Y miren lo interesante del verso 7. Dice: y tomarán de la sangre y las pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Ahí vemos un poco una imagen gráfica de lo que estaban haciendo los israelitas al tomar la sangre del cordero sacrificado y colocarle en las dinteles de las casas, de las puertas. Vamos a ir al verso 11 del capítulo 12 de Éxodo. Dice el verso 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordones en vuestra mano, están vestidos. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo, dice el verso 12, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Hubieron 10 plagas, ¿cierto? Ya habían pasado 9 plagas que había enviado el Señor al pueblo de Egipto. Pero faltaba la 10ª plaga, que era la peor, porque acá incluía la muerte de todos los primogénitos de Egipto, tanto de los animales como de las personas. El verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor estaba enviando un juicio sobre el pueblo de Egipto. La ira del Señor iba a caer esa noche, pero dice que la sangre iba a ser la señal que el ángel iba a ver en cada casa. Y dice la palabra del Señor que él iba a pasar por alto. De hecho, Pascua significa pesaj, pasar por alto. Y no habrá en esa casa que estaban los dinteles pintados con sangre la plaga de la mortandad. Y finalmente el verso 46 dice: se comerá en una casa el cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Usted va más o menos perfilando hacia dónde iba esta escritura, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí en esta parte que hemos leído, estamos contemplando la escena del juicio divino hacia toda la tierra de Egipto. Y si un israelita no cumplía con esto, también iba a aplicarse el juicio sobre su vida. Pero el Señor ya los tenía percibido ya. Había mandado esto. Por eso que instituye el Señor la Pascua, donde un cordero perfecto, sin defecto,
iba a ser sacrificado. Ahora, ¿por qué Dios pidió un cordero? Porque Él es el perfecto sustituto, cordero, porque es un animal que es manso y todo lo que dice en Isaías. Amén, un cordero, un animalito que es bien manso, como dice nuestra hermana. No sé si usted ha visto cuando sacrifican un cordero. Yo cuando niño me acuerdo que vi uno. Le corta la garganta y no hace nada. Nada, hermano. Se mueve un poquito. Es un animal sumamente manso. Y el Señor, hermanos, justamente como decía nuestra hermana, este animalito iba a ser sacrificado para salvar a todos los primogénitos del pueblo de Israel. Esta plaga tan terrible que es la muerte. Ahora, ¿por qué la sangre protegía del juicio? ¿Cierto? La sangre es vida, justamente. Y acá viene algo importante, hermanos. Fíjese que los israelitas, si uno se pone a pensar, estaban tan inmersos en el pueblo de Egipto. Y en realidad, los israelitas no eran mejores que el pueblo de Egipto. No. Probablemente tenían las mismas, habían adquirido las mismas creencias. De hecho, usted después los ve en el futuro, cómo ellos levantan un becerro, ¿cierto? Y empiezan a adorar al becerro. Eran iguales de idólatras. La cultura egipcia, venía impregnada ya en los corazones del pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos no eran mejores que los egipcios. Pero como dijo nuestra hermana, Dios provee ahora un sustituto. Y eso es sumamente importante, hermano. Porque este sustituto era un animal que era inocente. Tenía que ser un animal perfecto, sin defecto. Y ese animal iba a ocupar como sustituto el lugar que debía haber ocupado cada uno de los israelitas. O sea, cuando el ángel pasaba por la puerta y veía la sangre, él decía, aquí ya hubo una muerte. Y pasaba de largo. Ya había otro como sustituto. Y hermanos, saben que yo cuando estaba leyendo esto, porque uno entiende después, ¿cierto? Uno lo proyecta inmediatamente con la muerte de Cristo en la cruz como sustituto nuestro. Hermanos, saben que era... Yo mientras estaba haciendo esta lección, en realidad me conmovió pensar de que si bien ese animalito, que era una prefigura de lo que iba a venir en el futuro, en la persona de Cristo, ¿cierto? Que ocupaba nuestro lugar como sustituto. No porque nosotros fuésemos mejores que el resto. De hecho, usted está aquí en esta mañana, en la iglesia, gracias al Señor. Pero usted está aquí no es porque sea mejor que el que está afuera en el mundo. No, ninguno de nosotros es mejor que el resto. Ahora, el Señor ha transformado nuestras vidas, nos ha cambiado, ha sido nuestro sustituto, ha pagado por nuestros pecados. Y comprender eso, hermano, es algo tan tremendo. El cristiano, cuando entiende lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por uno, hermano, es algo tremendo, hermano. Es algo, uno no puede menos que quebrantarse. Porque esta sangre, como bien decíamos hace un momento, es una prefigura de lo que iba a ocurrir 1500 años en el futuro. Donde el Cordero de Dios
iba a derramar su preciosa sangre maravillosa. Aquel ser perfecto que caminó entre su pueblo, que hizo tanto bien. Hermano, iba a cargar el pecado suyo y el miserable pecado mío en la cruz del Calvario, para que usted estuviese esta mañana en este lugar, aprendiendo más de su palabra. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Para poder redimir el pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Por lo tanto, este animalito, como decía hace un momento, proyectaba lo que iba a venir en el futuro. Y luego, en el futuro, en la próxima diapositiva, Jesús redefine lo que significa la Pascua. La siguiente diapositiva, mi hermana. Eso. Y aquí, en Mateo 26 al 28, encontramos lo siguiente. Si alguien lo puede leer, ¿lo tiene ahí? Nuestra hermana Pamela. Que el Señor bendiga a nuestra hermana. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Muchas gracias, hermana Pamela. Fíjese que el Señor Jesús ahora se encuentra justamente en la noche antes de ser sacrificado y tiene esta cena con los discípulos, y curiosamente justo es, coincidentemente, es la cena de la Pascua, amados hermanos. Entonces los discípulos, probablemente ellos dicen: vamos a celebrar una Pascua más. Ya estaba el cordero ahí, ¿cierto?, cocinado, estaban las hierbas y todo lo demás. Pero el Señor no le da énfasis a aquello. El Señor nos dice: mire, este es el cordero que estamos comiendo y que nos recuerda a Egipto. No está diciendo eso en este pasaje bíblico. Ni tampoco dice: miren, sigan recordando a Moisés. Él cambia y hace una redefinición de lo que significa la Pascua. Es por eso que Él toma el pan y Él dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego toma la copa y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Acá el Señor hace un nuevo pacto y lo sella con estos elementos visibles que nosotros tenemos en la copa, que es el vino, ¿cierto? Y que simboliza la sangre, porque dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que Él mismo, a partir de ese momento, viene a ser el Cordero perfecto que iba a morir por los pecados del pueblo, una vez y para siempre. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, desde ese momento hasta el día de hoy, los judíos siguen haciendo la Pascua, pero todavía no entienden el significado. Esa Pascua ya fue, ya pasó. A partir de ese momento, hermanos, la Pascua cambia y Jesús redefine la historia de la Pascua. Ahora Él viene siendo el Cordero entregado por los pecados del pueblo, entre ellos los suyos y los míos. Él es el sustituto perfecto. Él es el que
Su cuerpo fue roto por nuestros pecados ahí en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esa sangre maravillosa, el Señor sellaría el nuevo pacto. Por eso que en 1 Corintios 5:7 Pablo lo reafirma y dice, porque nuestra Pascua ahora es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Y 1 Pedro, también Pedro nos está hablando ahí acerca de cómo fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué glorioso, hermano. Esa sangre preciosa que nos limpia, que limpia mi pecado, que limpia mi alma, que redime mi espíritu, para que yo ahora y usted también pueda entrar a la presencia del Señor sin ningún problema, hermano. Es su justicia, no la suya. Muchas veces, hermanos, pensamos que tiene que ser nuestra justicia. Y caemos en el error legalista, donde creemos que somos autosuficientes. Y no es así. John Wilson, un puritano del año entre 1600 y 1700, él dice, nuestros corazones deben arder en afecto por Cristo cuando recordamos los grandes ríos de ira que rompieron el alma de nuestro Señor. Y aún así, Él no retiró su amor por nosotros. Qué tremendo, hermano. Los ríos de la ira de Dios sobre nuestro Señor. Esa ira de Dios que debió haber caído sobre usted y sobre mí por nuestros muchos pecados que cometemos, lo recibió el sustituto perfecto, ofrecido voluntariamente por sus pecados y por los míos. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna. Qué glorioso es el Señor. Esto es algo tremendo, hermano, que ocurrió en esa ocasión y que hoy cada iglesia cristiana alrededor del mundo lo recuerda. Lo recuerda cada vez que nosotros, aquí nuestro pastor, coloca la mesa, ¿cierto? Coloca el pan, el vino y ese momento histórico y también muy especial para el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero ahora vamos a la parte, esa es la parte doctrinal, hermano, es la parte, cada cosa que hacemos nosotros, cada enseñanza que el Señor nos da, tiene en primera instancia la parte doctrinal. Es el fundamento. Y luego pasamos a la parte práctica. Entonces vamos a ver cómo debemos participar nosotros en la cena del Señor. ¿Cómo debe participar cada creyente cuando viene aquí como cuerpo de Cristo a celebrar la cena del Señor? Y la siguiente diapositiva, la primera pregunta: ¿quiénes debiesen participar en la cena del Señor? La respuesta quizás puede ser obvia, ¿cierto? Pero no muchos, hay muchas partes que también se obvia esto. La cena del Señor siempre está reservada única y exclusivamente para el creyente nacido de nuevo.
para el que entiende el significado de lo que Jesucristo hizo en la cruz por sus pecados. No puede ser una persona inconversa. Muchas veces hay personas que quizás pueden venir justamente ese día y no entienden el significado. Esas personas tienen que abstenerse. Y uno tiene que explicarle que este es una participación que debemos hacer solamente para los creyentes. Es importante esto. Porque como leímos en el pasaje de 1 Corintios, que hemos estado basándonos aquí, habla justamente de que cada persona tiene que probarse a sí misma. Ahora, quiero hacer un disclaimer inmediatamente, porque en cuanto a la mecánica de la salvación, ni el bautismo ni la Santa Cena salvan. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende así, cierto? El bautismo no salva. La Santa Cena tampoco salva. Lo que salva es el sacrificio glorioso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cuando creemos eso por la fe, la salvación está disponible para todo aquel que crea en Él. Inmediatamente, esa es la salvación del Señor. Pero no es cumplir con esto, a pesar de que para nosotros es un momento muy especial, muy sagrado. Pero yo quiero ponerlo ahí en perspectiva para que tampoco se malinterprete. Porque hay personas que piensan que porque se bautizaron o vienen incluso a la iglesia, no son salvos. ¿No? ¿Y cuándo tuviste tu conversión? No, yo desde niño. Siempre iba a la iglesia. Y uno cuando empieza a escarbar dice, pero un momento, ¿cierto? No, es que venía a la iglesia, tomaba la cena, me bauticé incluso. Pero eso no salva. Eso no significa que usted tenga un encuentro personal con el Cristo resucitado. Es por eso que es importante aclararlo, ¿ya? Ahora, si un creyente sincero en Cristo muere sin haber recibido la Santa Cena o el bautismo, no está en condenación. ¿Estamos claros en eso? No está en condenación. Si una persona muere, así como lo hizo el hombre que estaba al lado de Jesús, el ladrón, ¿cierto? Que no recibió discipulado, no se bautizó, tampoco tuvo la oportunidad de tener la Santa Cena, pero en ese mismo momento el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, eso es importante que lo aclaremos también, porque muchas veces ahí pueden surgir ciertas dudas que son legítimas. Hermano Carlos Cristian. Sí, pero en la misma línea creo yo que todo cristiano sincero, si tiene la ocasión de cenar y tiene la ocasión de bautizarse, debe hacerlo, porque está en obediencia. Si no tuvo el tiempo, se convirtió, no sé, por un anciano, estaba enfermo, postrado, él no pudo cenar, no pudo ser bautizado, él es salvo. Pero un cristiano joven y por rebeldía no quiere cenar y dice, no, el Señor igual me salvó, hay un espíritu distinto en aquello. Así que el que no se ha bautizado y pueda hacerlo, le animamos a que lo haga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian, Carlos Cristian. Se me adelantó a la clase. Pero está súper bien, hermano, está sumamente bien porque es cierto lo que dice el hermano. No debemos utilizar esto como una excusa, ya, para no participar, que es un poco lo que vamos a ver ahora a continuación. Porque en realidad es una ordenanza del Señor. Por lo tanto, una persona que se resta esto conscientemente está pecando contra el Señor. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en todo caso. La siguiente diapositiva. Acá siempre hay una pregunta, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Puede un niño pequeño participar en la cena del Señor?
Vamos a ver aquí también, está mi pastor pendiente. Rédeme nomás, pastor, si estoy en lo incorrecto, ¿ya? Pero, hermano, mire, más allá de decir si un niño pequeño puede participar o no, veamos cuáles son los requisitos que establece la Escritura. La Escritura para participar en la cena del Señor. Y el primero de ellos es en 1 Corintios 11, 28, que dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Fíjese que aquí hay una ordenanza, ¿cierto? Pablo está diciendo que hay un orden, que la persona antes de tomar la cena tiene que examinarse a sí misma y luego comer. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de reflexión al momento de llegar a la cena. Esto aplica no solamente para niños, aplica para adultos también. Hermana Pamela, ¿tiene una pregunta? ¿Una acotación? Una acotación. Esto del juicio, yo participé de una iglesia donde había pecado en los líderes o en el líder. Y hubo un momento en que se fue a hacer la Santa Cena, pero la iglesia se hacía la loquita con esto que estaba pasando. Había muchos hermanos que no querían ver lo que estaba sucediendo. Y el Señor habló y dijo que si tomábamos la cena, el juicio venía sobre todos nosotros, no solamente sobre el que estaba en pecado. ¿Por qué? Porque era líder. Entonces, caía sobre toda la congregación, porque la congregación sabía lo que estaba pasando, pero como le digo, hacía ojitos ciegos. Entonces había muy pocas personas que eran capaces de decirle a esta persona: oye, estás mal. Y el Señor no nos dejó tomar la cena ese día. Una especie de profecía, algo así. Ah, ya, cuando una persona lo usó, el Señor se levantó. Ya. Ya. El tema de eso es que, si bien puede ser, pero si una persona no sabía y participaba de la cena con conciencia limpia, podía participar de la cena, ¿cierto? Pero claro, ahí justamente lo que vamos a llegar a eso, vamos a llegar a ese punto, hermana, porque justamente habla ese punto de tomar la cena indignamente. Y justamente como dice la palabra del Señor, y bien comentaba nuestra hermana Pamela, hay un juicio del Señor. Y dice que hay muchos que están enfermos, incluso, y otros duermen, que significa que murieron en la iglesia de Corintio. ¿Ya? Fíjese que, bueno, retomando, vamos a llegar a ese punto, sí, así que me lo tienen ahí, en stand-by. Segundo punto que hay que tomar en cuenta y que nos dice el apóstol Pablo, dice que nosotros tenemos que examinarnos, ¿cierto? Lo reafirma también en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A cada creyente el Señor nos dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, si realmente estamos caminando de acuerdo a nuestra fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Hermanos, esto es importante, hermano, que podamos discernir lo que significa justamente es entender lo que estamos haciendo al tomar la Santa Cena. Por lo tanto, una persona, si uno puede decir un niño pequeño, puede examinarse, puede entender, puede llegar un momento de tener esa reflexión. ¿Puede hacerlo? A menos que tenga ya un niño, quizás tenga conocimiento real de lo que significa lo que está haciendo. Porque para el niño quizás puede ser como un juego, ¿cierto? Oh, voy a comer algo bonito, algo lindo. Pero no ese es el sentido espiritual de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Para el creyente tiene que hacer ese proceso de reflexión. Ahora, eso no significa que el niño no es amado por el Señor, ¿cierto?
sino que necesita la madurez suficiente para entender lo que está haciendo. Ahí, bueno, no puedo decir, oye, el niño en esta edad puede hacerlo o no. Estamos dando principios, ¿cierto? Hay niños que son más maduros, otros que son menos maduros, otros que les falta madurar, así como adultos también, ¿cierto? A veces que los adultos son más inmaduros que los niños. Pero bueno, esos son temas. ¿A qué no le ha pasado? No escuché la mente de mi esposa. No está acá, muy bien. Examinándonos, que es un poco lo que comentaba nuestra hermana. Hay pasajes bíblicos que están en 1 Corintios 11, 28 al 31, donde justamente habla, que dice la palabra del Señor, en el verso 28 de 1 Corintios 11, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come, bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La pregunta es, cuando usted viene a la cena del Señor, ¿es digno? ¿Es digno o indigno? No somos dignos. Ninguno. Si fuese porque usted y yo fuésemos dignos, ninguno de nosotros debíamos pasar a la mesa, solamente el Señor. Pero aquí hay una aclaración y quiero, acá cuando habla de indignamente, es un adverbio. Acá describe, el adverbio, usted sabe, describe una acción, ¿cierto? Por ejemplo, Pepito habló amablemente. El adverbio dice que en esa ocasión habló amablemente. No es que Pepito sea amable siempre, puede que la casa sea un Satanás. O de repente usted puede decir, Pepito manejó irresponsablemente, ¿cierto? Eso no quiere decir que Pepito siempre es irresponsable, sino que en esa ocasión manejó en forma imprudente, ¿cierto? Y lo mismo podemos decir que Pepito participó indignamente de la cena del Señor. Puede que en otras cenas haya participado dignamente. Por eso se refiere más al momento, ¿ya? Porque, hermanos, todos nosotros fuimos indignos. Todos nosotros fuimos indignos. Y somos indignos de pasar a la mesa del Señor. Pero una cosa es participar ahora indignamente en esta ocasión. ¿Cierto? No sé si me entiendo o soy muy enredado para explicar. ¿Se entendió o no? Adverbio. ¿Ya? Sí. A ver, hermana. En el presente de la cena, indignamente, ahí hay juicio. Pero no estamos recibiendo la Santa Cena por ser dignos. En Cristo, en ese momento, somos dignos, cuando no hemos examinado. Cuando tengo, por ejemplo, un pecado que no he confesado, ¿eso sería indignamente? Sería una pregunta. Cuando vengo con un pecado que no he confesado al Señor, tengo una rencilla con un hermano y no me he puesto a cuenta, ¿eso sería participar indignamente? Efectivamente, a eso se refiere la palabra del Señor, a ese momento donde viene el Señor a través de su Espíritu Santo y nos revela a nosotros que tenemos un problema, ¿cierto? Con algún hermano, con alguna hermana. Y en ese momento, hermano, usted tiene que arrepentirse y yo también. Tenemos que arrepentirnos en ese momento. ¿Ya? Ahora, hermano, porque como coloqué ahí, dice, la cena del Señor no es un premio para aquellos que han tenido una semana impecable.
para los perfectos, no es un premio para ellos, sino que nosotros entendemos que tenemos pecado, ¿cierto? Y que vamos a la presencia del Señor. Y si el Señor en ese mismo momento nos está revelando que tenemos un pecado, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacerlo. Como decía nuestra hermana, en ese momento era un momento precioso que le estaba dando a la iglesia el Señor para que se arrepintieran en ese momento antes de tomar la cena. Ese es el momento que el Señor nos da a nosotros, de arrepentirnos. No es porque, yo voy a tomar la cena porque no, en esta semana yo no pequé. No, hermano, pecamos hasta de pensamiento. Pero otra cosa, hermanos, también tenemos que ver el contexto de esto. ¿Por qué condena Pablo esto? Veamos el contexto de esto. Y el contexto lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. Revisemos el contexto de lo que está ocurriendo en la iglesia de Corintios. Una iglesia de dones, de grandes dones, ¿cierto? Pero también está ocurriendo varias rencillas también. 1 Corintios 11, 17 al 19. Vamos a leer primero. Dice, pero al anunciarlo, está hablando Pablo a la iglesia, esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay diferencias, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Estamos en una iglesia que es imperfecta. En cada iglesia pueden haber divisiones, ¿cierto? Disensiones, conflictos con los hermanos, y lo va a haber, ¿cierto? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que sois aprobados. El verso 20. Cuando pues reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y el otro se embriaga. Fíjense lo que está ocurriendo ahí. Lo que pasa, hermanos, que en el Corintios, cuando se estaba tomando la cena, también pasaba otra cosa. Habían dos comidas, por así decirlo. La comida donde se juntaban como para compartir, y pasaba que los ricos traían su canastita, se sentaban a un lado de la mesa y se ponían a comer. Eso lo hacían antes de la Santa Cena. Se ponían a comer ahí, mientras en el otro extremo de la mesa venía el pobre, que no traía quizás algo para comer, y se sentaba a mirar cómo el rico comía. E incluso habían algunos que se pasaban del asunto, se emborrachaban, dice Pablo. Entonces el rico miraba al pobre con desprecio, con menosprecio. Entonces, dice Pablo en el 22, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas acaso donde vayan a comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Acaso alabaré por esto? No, no los alabo. Entonces, este es el contexto, hermano, donde en la iglesia de Corintios se está hablando de este momento tan hermoso, pero en el mismo momento también se habla del contexto histórico que estaba viviendo. Había egoísmo, divisiones, desprecio por los pobres y falta de comunión. La pregunta entonces, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor a cenar, es preguntarnos, ¿acaso hay algún pecado no confesado? ¿Estoy acaso enemistado con algún hermano, con alguna hermana de mi congregación? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos examinarnos cuando venimos a la casa del Señor, especialmente cuando nos presentamos a la cena, porque de otra forma es tomar la cena indignamente. ¿Por qué? Porque estamos participando como cuerpo de Cristo. Comunión, hermanos. Ahora, si usted se acuerda y el Espíritu Santo de Dios le empieza a redarguir en su corazón que usted tiene un problema con algún hermano, porque el Señor eso es lo que hace, eso es lo hermoso que tiene el Señor, el Espíritu Santo, ¿cierto? Que comienza a redarguir de los pecados que tenemos, justo ante la mesa. Entonces, si esa persona está aquí, gloria a Dios,
puede hacerlo valientemente, puede pararse incluso antes del culto. Hermano, ¿sabe qué, hermana? Tengo este problema con usted y quiero pedirle perdón. Qué lindo, hermano, es tomar la cena así. Atreverse a decir, ¿sabes qué? Tengo este problema y te pido que me perdones. Quiero pasar bien a la mesa del Señor. O incluso si la persona no está y el Señor le redarguye que tiene este problema con esa persona, uno le puede decir al Señor inmediatamente, hermano, le puede decir al Señor, Señor, mire, yo sé que tengo este problema con esta persona, pero perdóname, me arrepiento de este pecado y yo apenas tenga la oportunidad de ponerme a cuenta con él, lo voy a hacer. Puede pasar. No se abstenga, pero cumpla así, ¿o no? Hay que cumplir nuestros votos al Señor. Hermano querido. Sí, lo que pasa es que yo me pregunto, por ejemplo, si un hermano es ofendido por otro, ¿puede tomar la cena dignamente? ¿El hermano sorprendido o el que fue ofendido? Ofendido, sí. Lo ofendieron a él. Él tendría que pedir perdón o no. Entonces, él puede pasar a tomar la cena. Otra cosa que me llama la atención, que en ese tiempo también la iglesia de Corintio pasaba de todo. O sea, ahí llegaba gente nueva y no tenían ni idea cómo funcionaba una iglesia. De hecho, lo que se refiere a vestidos, collas, también se hacía como una suerte de lucha, quién llevaba los mejores vestidos o las mejores joyas. Entonces, de ahí nace un poco este asunto de la discrepancia que estaba ocurriendo. A ver, mire, la pregunta es del hermano, es si una persona ofendida por otra persona, por otro hermano, ¿puede pasar a tomar la Santa Cena? Depende. Si es que en ese corazón se ha anidado la amargura y yo me ofendí tanto que yo hermano, ¿sabe qué? Y me dan ganas de bendecirlo a patas. Si está esa actitud, porque ya ahí pasa a traer una raíz de amargura, ¿cierto? Esa persona debería pedir perdón al Señor. Ahora, si esa persona dice, Señor, me ofendió a mi hermano o mi hermana, yo lo perdono. Puede pasar completamente a la cena del Señor sin ningún problema, aun cuando la otra persona no la haya perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón es una cosa que uno tiene con el Señor, bueno, también con el resto, pero uno no puede obligar a la otra persona a perdonarlo. Entonces, no hay problema en ese caso, hermano, de pasar a cenar. ¿Amén, pastor? Amén. Leído para arriba. Hermano, la palabra de Dios dice ahí en 1 Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, nosotros no debemos abstenernos tampoco por alguna enemistad que tengamos, hermanos. Debemos confesar nuestros pecados, sí. De hecho, es la oportunidad que nos está dando el Señor para que nosotros estemos a cuenta. Entonces, la siguiente diapositiva también vamos a ver algunos obstáculos antes que se nos pase la hora. Bueno, ahí puse una pequeña imagen. Los obstáculos que hay para la cena del Señor. Y hermano, no sé si a usted le ha pasado esto, pero Satanás es uno de los obstáculos. Usted va a tener la cena del Señor y justo hay una pelea en la casa. Hay un problema con su señora, justo antes de venir. O incluso cuando viene en el trayecto, en el auto, para acá, hay un problema. Los niños se ponen a pelear, se agarran en el auto. Usted trata de disciplinar, la señora se mete y queda la crema así, ¿cierto? Uno tiene que entender que eso también, hay un tema espiritual ahí, que Satanás trata de estorbar el gozo del cristiano para que venga a tomar la cena dignamente. Entonces, hermano, ahí provoca peleas, divisiones en la familia, malos entendidos entre los propios hermanos. Ese mismo día,
¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y sabe por qué lo hace Satanás? Porque él sabe que la celebración de la cena del Señor es donde él entiende que su poder ha sido quebrantado y aplastado bajo los pies de la iglesia. Él sabe que hay una celebración donde él entiende como que le da fastidio entender esto, hermano. Porque sabe que su poder ha sido destrozado. Ya no tiene poder sobre nuestras almas. Entonces trata de ahí hacer un obstáculo. Por eso que Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Otro obstáculo, muchas veces el olvido, hermano. A veces el trajín del diario vivir, el trabajo, los temas familiares, el afán de la vida que nos vemos involucrados, ¿cierto? A veces hace que olvidemos la importancia del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, la cena muchas veces es el recordatorio que Dios usa para que nosotros volvamos nuevamente a tener ese sacrificio en nuestra vida como algo que nos aviva incluso. Por eso dice, es como que el Señor nos dijera: recuérdame. Recuerda. Y también el descuido o el pecado no confesado. Estos son los obstáculos que muchas veces tenemos para la cena del Señor. Muchas veces dicen: no, mejor no voy a pasar adelante a la cena del Señor porque no estoy preparado. Por no decir que no tiene un pecado no confesado. Hermano, hermana, el Señor proveyó el remedio en forma inmediata. En ese mismo momento, usted puede venir en arrepentimiento al Señor, en un arrepentimiento sincero, confesando sus faltas y las mías. Y como decía, hermanos queridos, no se abstenga de la cena del Señor. Inmediatamente, hermano, humíllese de las plantas del Señor. No es un motivo suficiente el no confesar porque estoy peleado con mi hermano, con mi hermana, no voy a pasar. No, pasemos igual, confesando, arrepintiendo nuestros pecados delante de la presencia del Señor. Y como decía antes, si no está el hermano ahí, arréglese después. Pero arréglese. Porque las promesas del Señor se cumplen, ¿o no? Claro. Despreciar tercamente la cena por descuido o falta de arrepentimiento también acarrea juicio. Porque es como que usted le está dando la espalda al Señor. Se me adelantó la hermana. Ya, bueno, no importa. Matthew Henry hacía una advertencia de esto. No tienes deseo del vino del amor de Cristo, sino que eliges la agua sucia de los placeres sensoriales también. Pero ¿puedes acaso beber el vino de la ira de Dios? Wow. ¿Cierto? Y bueno, aquí como está ahora la siguiente diapositiva son los beneficios espirituales de la cena del Señor. La cena del Señor es un medio de gracia que el Señor ha dispuesto en la iglesia y tiene varios beneficios. El primero de ellos es que fortalece nuestra fe en Cristo, porque renueva nuestra confianza en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y de alguna manera, hermano, no sé, usted cuando pasa es como que siente un fuego, ¿cierto? Es como que siente algo tan hermoso, Se derraman lágrimas, ¿cierto? Dios nos da la oportunidad maravillosa de profundizar en nuestro arrepentimiento. ¿Para qué? Para que aborrezcamos nuestro pecado. Y también nos conceda nuevas fuerzas para seguir adelante, ¿cierto? También otro beneficio es que trae consuelo, paz a la conciencia, porque nos recuerda que solamente la sangre de Cristo es la que nos da la libertad de poder llegar al Padre, no nuestros propios méritos. Y también alimenta y fortalece nuestra vida espiritual, porque nos ayuda a madurar también en las cosas del Señor.
el arrepentimiento es algo que deberíamos hacer todos los días, no solamente en el momento de la Santa Cena. Debería ser un acto diario de arrepentirnos delante de la presencia del Señor, y también renueva nuestro gozo en el Espíritu Santo. Es algo tan gozoso, yo me gozo tanto, hermano. Yo sé que usted también, cuando está tomando la cena, hay un gozo, porque es el gozo del salvado, el gozo de la salvación, de que usted recibe y entiende espiritualmente de lo que significa la cena del Señor. Hay comunión con los hermanos, también es lindo, hermano. No es lo mismo participar en la cena solo, no es eso participar en la cena solo, sino que es en comunidad con los demás hermanos. Por eso fortalece esa unidad entre nosotros y reaviva nuestra esperanza bienaventurada. ¿Nuestra esperanza de qué? De que Cristo volverá a buscarnos. Yo sé que no se ve mucho, pero bueno. Finalmente, como conclusión, ya estamos terminando, la siguiente diapositiva. Gracias, hermana. Entonces, ¿por qué el Señor instituyó la cena? La respuesta es porque Él mismo es el verdadero Cordero Pascual. El Señor Jesucristo es el Cordero perfecto. Cristo es nuestro sustituto, que encargó la ira de Dios en nosotros, ¿cierto? La Santa Cena no exige perfección moral, sino un corazón arrepentido y reconciliado con nuestro Señor y también con nuestros hermanos. Y a pesar de los obstáculos de Satanás, de nuestro olvido y descuido, tenemos ese medio de gracia tan hermoso y tan importante que nos da la Santa Cena. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya están llegando las demás clases, me he demorado mucho. Vamos a orar. Y vamos a pasar la ofrenda. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta clase. Señor, oramos que usted selle, Señor, esta enseñanza en los corazones. Y te ruego también que nos ayude y ayude a cada hermano, Señor, que bendiga, Señor, con la ofrenda que se va a pasar ahora en adelante. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.